Hola mi gente hermosa de Bolivia, muy buenas noches y nuevamente Teacher Miriam presente en esto de la transmisión de videos referentes a historia nacional. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema en específico que pertenece a la materia de historia y también a la materia de cívica. Estamos hablando sobre la constitución política del Estado, pero dentro de la historia misma boliviana. ¿Ustedes sabían que teníamos 20 constituciones políticas del Estado, entre nuevas, claro, y las reformuladas? Y bueno, entre las más importantes, por ejemplo, tenemos la de 1826, la de 1831, la de 1838, la de 1967 y la Constitución del año 2009, la cual está vigente hasta nuestros días. Y bueno, espero se encuentren muy cómodos porque este tema en realidad nos interesa. Y bueno, vamos a comenzar. La Constitución Política del Estado, también llamada la Carta Magna, es el texto jurídico más importante de un determinado país. Y es que nosotros conocemos diferentes leyes, como por ejemplo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley 045, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, la Ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente. Bueno, estas y otras leyes, todas estas leyes que nosotros conocemos, están enmarcadas dentro de nuestra Constitución Política del Estado. La primera constitución política del Estado sería redactada por el mismísimo Simón Bolívar y promulgada bajo el gobierno de Antonio José de Sucre el 19 de noviembre de 1826. Es también llamada como constitución vitalicia o constitución bolivariana. Es considerada como una constitución postmonárquica que también sería abrogada bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz en 1831 con la segunda constitución más importante de Bolivia. El presidente vitalicio a la cabeza del Poder Ejecutivo tendría la facultad para proponer el cuerpo legislativo. Dentro de esta constitución, el Estado estaba dividido en 4 poderes: el ejecutivo, el judicial, el legislativo y el electoral. La Constitución Política del Estado también reconocía los derechos y garantías de todos los individuos como tal. También esta primera constitución reconocía la religión católica como parte de la república, excluyendo a otros cultos públicos. La segunda constitución política del Estado más importante fue promulgada en el año 1831 bajo el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, que sustituiría la constitución bolivariana. En este caso se suprime uno de los 4 poderes de 1826. Estamos hablando del poder electoral, suprimida hasta el año 2009. Ya solo quedarían 3 poderes: el poder ejecutivo presidida por el presidente, y por primera vez se coloca a un vicepresidente. El presidente en este caso ya no era vitalicio. Ahora, dentro del poder legislativo se tiene 2 cámaras, la de senadores y la de los representativos. Y también tenemos el poder judicial. Esta constitución también se conocería como única religión de la República a la católica, y que también no se reconocería a ningún otro culto. Desde ese entonces hasta la promulgación de la Constitución de 1880 se hicieron varias modificaciones, todas ellas moldeadas en favor del mismo presidente. Otra de las constituciones políticas del Estado que no se debería de dejar de hablar es la Constitución de 1880, en la cual una asamblea conformada por la élite de gobierno y el élite de poder sacaron en conclusión una nueva constitución política en favor de una sociedad oligárquica. Dentro de esta constitución política del Estado se recupera la vicepresidencia que había sido suprimida en la Constitución de 1839, y en la cual en vez de colocar a un vicepresidente colocan 2 vicepresidentes, pero en qué años posteriores sería suprimida la segunda vicepresidencia. En realidad, la Constitución de 1880 sería en realidad el fondo y la forma de la Constitución Política de 1826. Nosotros sabemos que desde 1932 a 1935 se desató la cruel guerra del Chaco, en la cual perdimos
uno de nuestros territorios más preciados de Bolivia, el Chaco Boreal. Pero a conclusión de la guerra surgieron militares jóvenes de conciencia nacionalista de izquierda, entre las cuales, por ejemplo, tenemos al teniente coronel Germán Busch. Este señor, o bajo el gobierno de este señor, en 1938 se promulgó una de las constituciones más importantes de Bolivia, donde por primera vez se habla de la constitucionalidad social, la propiedad estatal de los recursos naturales y la flexibilización del respeto a la propiedad privada. Posterior, dentro de la Constitución de 1945, se insertan las ideas de reivindicación de los derechos de los indígenas. Se suprime el trabajo del pongueaje. Después de 1952 se tomaron decisiones como la reforma educativa, la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las minas por decreto supremo. Dichos decretos supremos se insertarían en la Constitución Política del Estado recién en 1961. Otra de las constituciones más importantes dentro de nuestra historia boliviana tenemos la de 1967 bajo el gobierno de René Barrientos Ortuño. Esta es tan importante que tuvo una larga durabilidad hasta el año 2009. Claro, con algunas modificaciones, por ejemplo, de 1994, la de 2004, la de 2005. Y bueno, esta constitución pasó por gobiernos tanto militares y civiles, inclusive entrando al retorno a la democracia. Todos estos gobiernos se inclinaron en esta Constitución Política del Estado redactado en el año 1967. Hoy, Bolivia cuenta con una nueva Constitución Política del Estado promulgado el año 2009 bajo el gobierno de Juan Evo Morales Saima. Esta nueva Constitución Política es muy diferente a las anteriores ya mencionadas, ya que, por ejemplo, dentro de ella se manifiesta el cambio de república a Estado plurinacional de Bolivia. También se menciona que se reconoce las naciones dentro de nuestro Estado plurinacional. Tenemos, por ejemplo, el caso de los quechuas, aymaras, mojeños y entre otros. También se complementa la justicia ordinaria, la justicia comunitaria. Otro de los aspectos más importantes tenemos, por ejemplo, que el Estado ya no estaba dividida en poderes, sino en órganos. Ya no estaban divididas en 3 poderes, sino en 4 órganos. Tenemos el ejemplo del órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. El órgano electoral que había sido suprimido en la Constitución de 1831. Ahora, los recursos naturales pasaban a manos del Estado, tal cual lo menciona en la Constitución de 1938. En cuanto a la religión católica ya no era la oficial del Estado plurinacional de Bolivia y que se respetaría la libertad de religión y culto. Y bueno, mi gente hermosa de Bolivia, muchísimas gracias nuevamente por seguirme, por comentar siempre con contenidos constructivos y Dios mediante siempre hasta otra oportunidad. Me despido y siempre, por favor, si les gustó este video, compartan. Les agradecería mucho. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.